Shabbat Shalom, amadas mujer de valor. Les saluda Evelyn Monroy, contenta, feliz porque el Padre es bueno y que porque para siempre es su misericordia. De verdad que hoy es un Shabbat hermoso. Anoche comenzamos el Shabbat con una actividad de matrimonios hermosa para la gloria del Padre y de verdad van a enterarse de eso y mucho más a medida que vayan pasando los días, ¿verdad? Pero hoy nos toca estudiar. Hoy nos toca estudiar con nuestra amada pastora y con nuestra querida y espectacular hoy Lisa Velázquez, que lo que va a traer, mira, es información que si tú tienes tu libreta y tu bolígrafo, prepárate para tomar nota. Así que como siempre, amada pastora, Shabbat Shalom. Shalom, Evelyn, muchas gracias por siempre ella dar la introducción espectacular. Nosotros acá a veces rayamos en que nos espectaculamos en todo, pero la realidad no es esa, la realidad es que reconocemos lo que cada una tiene, el don y el talento, y lo que aporta y lo que nos complementa las unas a las otras, y Evelyn tiene esa habilidad maravillosa de hacer unas introducciones breves, cortas, simples, sencillas, pero mira, ahí espectaculares con los detalles importantes a compartir, y siempre es bueno, como ella dice, que nos podamos conectar. Ciertamente, anoche Casa de Israel Yará tuvo su primera actividad formal, si se puede llamar, sobre el Ministerio de Matrimonios. Casa de Israel Yará lleva 9 años y ese ha sido uno de los departamentos que nos tardamos mucho en desarrollar porque sabemos la importancia que es ese ministerio y la responsabilidad y la dedicación que necesita. Entonces, no cualquiera, ¿verdad? Podía llenar ese rol, porque todas las que estamos casadas sabemos que el matrimonio es una jornada hermosa, pero como toda jornada tiene subes y bajas y todo lo que trae, ¿verdad? Todo lo que trae, lo que se espera y lo inesperado. Así es que gracias al Eterno pudimos, finalmente el Señor trajo personas con corazones dispuestos a servir en esa área, y tenemos estas dos parejas de la congregación, Will Jasmine y nuestra amada Evelyn con su esposo Carlos, que tomaron el reto, aceptaron el reto, y anoche fue la primera actividad, le llamamos el Shabbat matrimonial. Fue muy bonito, creo que para ser la primera vez en tan corto tiempo que lo tuvimos que organizar, fue espectacular. Ya vamos a estar compartiendo fotos. Yo tengo muchísimas fotos que me enviaron y no tuve tiempo de entre ayer y hoy compartirlas, pero fue un tiempo muy hermoso. Tengo grandes expectativas de lo que podemos hacer a través del resto de los, no del año, porque si vamos al año civil ya nos queda bien poquito, pero de las próximas actividades que estaremos compartiendo. Y fuera de cámara o fuera de la grabación, nuestra hermana Evelyn dice, tenemos que hacer uno virtual también para que todas ustedes que se conectan a través de estos medios y que no tienen la oportunidad de llegar hasta Casa de Israel Yará, ¿verdad? Puedan también ser partícipes de este tipo de actividades, que ciertamente son herramientas que nos van a ayudar, porque si tenemos matrimonios saludables, por ende vamos a tener congregaciones saludables, comunidades saludables y, en fin, una familia sólida, que es lo que el Eterno estableció desde el principio. Y no me parece casualidad que justamente tuvimos la primera actividad de matrimonio que cae con esta para allá, porque en esta para allá nosotros vamos a ver que una de las tareas que tenía el siervo de Abraham era ir y buscar esposa para su hijo Isaac. Qué cosa, ¿no? Qué cosa más bonita y más maravillosa. Así que voy a orar, y luego de orar comparto un poquitito de algunas de las preguntas que estuvimos intercambiando nuestra hermana Lisa y yo durante la semana acerca de esta para allá, y por qué yo decidí cederle el tiempo de todas las maestras a enseñar, porque esta para allá tiene mucho herramientas que, si la vemos a la luz de no solamente el contexto histórico, sino cómo era que funcionaban las leyes en ese tiempo, vamos a poder entender muchas otras cosas y darle mucho más valor al convenio matrimonial que un día usted y yo hicimos. Anoche hablamos de eso también. Carlos nos hizo reír, porque si cuando nosotros nos casamos, la mayoría de nosotros no nos casamos bajo el conocimiento de la Torá, ni tampoco hicimos una ketubá, ¿verdad? Simplemente hicimos la ceremonia tradicional, si es que alguna la hizo, porque hay gente que nunca tampoco la ha hecho, fue simplemente por la corte y ya. Sin embargo, si nosotros tomamos en consideración todo lo que realmente conlleva ese contrato matrimonial, oh, mi amada, creo que seríamos más
cautelosas cuando seleccionaríamos, pero una vez de haber seleccionado también seríamos más cautelosas en cómo llevar a cabo ese contrato matrimonial que nos une a los dos, pero también nos une con el Eterno y con esa espera que tanto anhelamos de nuestro amado del corazón, que Yeshua, nuestro Mesías, regrese por la novia. Así es que vamos a orar en esta mañana. Bienvenidas a las que se siguieron conectando. No se olvide compartir el link. Puede compartir el link para que otras personas también se conecten y también reciban una bendición Shabbat tras Shabbat. Bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, el Padre, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim de tu pueblo, Señor, el Elohim de todo aquel que ha confesado con su boca que tú eres el único y verdadero Dios y que tu Hijo, Yeshua el Mesías, es el Salvador que nosotros esperamos, el Redentor, a través del cual nosotras podemos volver a este convenio maravilloso que el Padre hizo pensando en nosotros, aún sin nosotros haber estado presentes el día que Él renovó este contrato con su pueblo. Hoy te damos las gracias, Señor, porque tenemos esta maravillosa oportunidad de no solamente pertenecer a este convenio, sino de poder ser llamadas y consideradas hijas del Altísimo. Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana nosotras nos presentamos delante de ti con mucha humildad, con mucho respeto y reverencia. Nos presentamos delante de ti, no por nuestros méritos, Padre, porque todos los días vamos aprendiendo y nos damos cuenta que nos sigue faltando, pero en tu bondad y en tu misericordia y por los méritos de tu Hijo, Yeshua nuestro Mesías, tenemos la habilidad de presentarnos delante de tu trono, pidiendo audiencia en esta hora. Reconocemos que tú eres un Elohim bueno, que tú eres justo, bondadoso, misericordioso, que eres recto, Señor, y que tú escuchas el clamor de tu pueblo. Padre, no tenemos duda que tú utilizas tu palabra y a través de tu Espíritu Santo nos das el entendimiento y la revelación de la misma, Señor, para poder entender y mirar las maravillas ocultas que hay en ellas. Pero no solamente verlas, sino que nos capacitas para poder, Señor, ponerla por obra, poner tu palabra en función en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ciertamente vemos la palabra, Señor, y hacemos todo lo que podemos por identificarnos con cada una de esas cosas que pasaron, por qué dejaste estos escritos, con qué fin y qué propósito. Y ahí es que nos agarramos de tu espíritu de santidad, Señor, que nos da el entendimiento, la revelación, el conocimiento, que nos da, Señor, la convicción de lo que hemos confesado con nuestros labios, y cada vez la palabra se va haciendo más real en nosotras. Yo te pido, oh Eterno, que en tu misericordia, en tu gran bondad, en esta mañana, Padre, tú nuevamente derrames sobre cada una de nosotras un bálsamo sobrenatural de tu shalom, un bálsamo, Señor amado, de entendimiento, que tú derrames sobre nosotras, Señor amado, el deseo de conocerte y entenderte de una manera diferente. Que cada día, Señor, que pase, nosotras podamos, oh Padre Celestial, intimar contigo, que volvamos a ese primer amor que nos motivaba a levantarnos de madrugada o a acostarnos tarde, que nos motivaba, Señor, a buscar con propósito, hacer un espacio en nuestra agenda para ir y apartarnos de todo y estudiar tu palabra, pues son tus cartas de amor para nosotras, cómo conocerte, para poder, Señor, tener mejores vidas y que cuando tú nos mires, hallemos gracia delante de tus ojos. Y al hallar gracia, Padre, puedas derramar la bendición que sobra y abunda sobre cada una de nosotras. Gracias por cada mujer que se conecta, porque sé que no son mujeres simplemente, son matriarcas. Gracias por cada mujer, Señor, porque son generaciones, representan una generación. Que podamos, Eterno, entender que en nuestras manos está el deber de levantar y dejar un legado para las próximas generaciones, Padre. Que así como hoy nosotros disfrutamos de tener tu palabra por el esfuerzo y la dedicación, por la obediencia de tu pueblo que siguió repitiendo de generación en generación, Señor, hagamos nosotros para que no solamente nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, continúen llevando este mensaje hasta que Mesías regrese, Padre Celestial. Te damos gloria y honra, Señor, en esta hora, y te damos gracias porque tú has sido más que bueno, que en esta mañana
nos volviste a dar aliento de vida. En esta mañana volviste a soplar vida y estamos aquí, Señor, para poder compartir las maravillas que hay en tu palabra. Te doy gracias por cada una de estas mujeres y por estos medios a través del cual podemos llegar hasta cada uno de sus hogares. Te pido, Eterno, que uses nuestra hermana Lisa para que puedas traer una palabra de edificación, de claridad, de identidad, porque sé que en el camino, Señor, unas están empezando, otras no. Unas no saben todavía cómo identificarse, pero yo sé que tu Espíritu, Señor, nos dirige y que así sea en esta mañana, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias. Amén, amén, amén. Amadas, esta mañana nuestra hermana Lisa va a desarrollar la porción Shahei y nosotras estuvimos hablando muy breve durante la semana, precisamente coordinando quién enseñaba este sábado y una de las primeras cosas que le comenté a nuestra hermana Lisa es que tan pronto yo empecé a leerla para allá, me llamó la atención el tipo de diálogo que se estaba llevando en cada una de las cosas que pasan en esta parasha. Y yo decía, definitivamente esto tiene que ser un contexto del antiguo Medio Oriente porque la forma, la estructura y cómo se era, si usted vuelve y la lee, se encuentra en Génesis 23, 1 a Génesis 25, 18. Si usted la lee con detenimiento, usted se dará cuenta que hay una forma específica que se estaba dialogando, no solamente cuando Abraham estaba haciendo negociación para comprar las tierras, sino también cuando Abraham le da la instrucción a su siervo de que vaya y busque una esposa para su hijo Isaac, cuando ya él está allí hablando con los padres de ella. Y si usted se fija, en un momento dado le dije, vuelve la repetición, ¿por qué me vuelve a repetir la misma conversación que tuvo anteriormente? Léala con detenimiento y va a ver que hay un patrón, que hay como un protocolo, si se puede llamar, que me llamó mucho la atención. Pero una de las preguntas que yo le hice a nuestra hermana Lisa, le dije, Lisa, me llamó la atención que cuando estaban haciendo la negociación, si así se puede llamar, ¿verdad? Con los padres de Rebeca, ellos le pidieron un término y la palabra dice 10 días, ¿verdad? Yo dije, 10 días. Y sin embargo, cuando le preguntaron a Rebeca, ella sin titubear dijo, no, yo me voy, yo no voy a esperar los términos. Y otro detalle que me llamó mucho la atención fue que aún sin haber intercambiado una sola palabra con Isaac, dice la palabra que cuando ella lo vio, ella inmediatamente se cubrió su cabeza. Y entre las varias preguntas que yo le hice a Lisa o puntos que le mencioné, intercambiamos una información que yo le dije, Lisa, definitivamente que yo voy a ceder el tiempo mío y el de todas las otras maestras porque hay mucha información que sabemos que como quiera no se va a poder cubrir, pero puntos claves sí son importantes que podamos ir sobre ellos dentro de esta perspectiva. ¿Por qué te lo digo, mujer? Porque es importante ver y enfocarnos estas cualidades, estas características, aunque la porción se llama Sara, lo único que hablaba de Sara es el que Sara vivió tantos años y que falleció y dónde la enterraron y cuándo fue la negociación para comprar esas tierras. Pero, ¿quién llenó los zapatos de esa matriarca? Enfoquémonos bien, abramos nuestros ojos, porque yo estoy segura que de alguna manera u otra, como mujer, si no nos identificamos, vamos a tomar aliento para entender nuestro rol, nuestra función, cuán importante es cuando nos alineamos al plan del Eterno, lo entendamos o no. Así es que sin más, adelante, hermana Lisa. Ok, ya. Gracias, pastora. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todas las 29 conexiones que tenemos en esta hermosa mañana del Eterno. Fuera de cámara le estaba preguntando a Evelyn acerca de que si mi background estaba bien. El motivo por el cual es que este background que está aquí está muy en acorde con la parashá Shaya y Sara, ya que es la cueva de los patriarcas. Macpela. Este es el lugar donde verdaderamente la historia, la arqueología y la geografía dan testimonio de esta porción. Y a mí me gusta pues ser así, bien introvertida y pues poner mi background de acuerdo a la porción para hacerlo como que más interactivo y divertido. Pero cuando esta mañana me levanté, yo dije, caramba, ¿qué background voy a
escoger en esta mañana y dije la Cueva de Macpela. ¿Por qué la Cueva de Macpela? Este sitio que es un lugar histórico y es un lugar real, que les voy a compartir un poquito de la etimología de Macpela. Es la Cueva de los Patriarcas, que es un lugar histórico que está en posesión del territorio de Israel. Y este pedazo de tierra, que en esta porción Abraham hace la adquisición de bienes raíces, es una transacción de bienes raíces, es un pedazo que a través del tiempo ha sido bien disputado. Hoy en día se encuentra en la antigua ciudad de Hebrón, en lo que se conoce en Israel hoy en día como el West Bank. Entonces, a través de la historia, muchos imperios han querido posesionarse específicamente desde este pedazo de tierra. Y hoy en día, lamentablemente, pues alrededor han construido una basílica y una mezquita musulmana. Y durante la Guerra de los 6 días en el 1967, este territorio fue ocupado nuevamente o recuperado, podríamos decir, en el territorio israelita. Y es importante que Israel tenga posesión de este territorio por el simple hecho de la historia de la Cueva de Macpela y el por qué Abraham la adquirió. Esta porción se llama Hayei Sara, que es la vida de Sara, y es una de las porciones que uno se pregunta por qué comienza con muerte, dando la historia de nuestra matriarca Sara, el ejemplo a seguir. Y una de las características, antes de comenzar a desarrollarlo, quiero desarrollar varios aspectos desde la perspectiva del Antiguo Medio Oriente para que tengamos la fundación y la importancia del por qué Abraham obró de la forma y estuvo dispuesto a pagar esta cantidad exuberante por el territorio que él adquirió simplemente por enterrar a su amada esposa. Pero casi nada tenemos en la Torá registrado acerca de la vida de nuestra matriarca Sara. Y si nos damos la tarea de estudiar la escritura y leer entre líneas, usted sabe cuando usted está leyendo un pedazo de literatura que no abunda en detalle, pero hay algunos sucesos o eventos clave alrededor de este personaje principal en la historia que usted esté leyendo, que usted puede identificar ciertas características entre líneas que nos da una idea general de cómo fue la vida de nuestra matriarca Sarai. Y digo unos puntos claves generales porque en sí no se da detalle. Sabemos que Abraham, el esposo de Sarai, era un disidente que expresó opiniones que eran hostiles en la mentalidad y la sociedad que los rodeaba. Sarai, siendo esposa de Abraham, teniendo el respaldo de ella como su esposa, tenía también y fue expuesta a el rechazo de muchas personas que en la sociedad donde ellos vivían y en la cultura, que nosotros no estamos expuestas a su cultura ni a estas civilizaciones antiguas. Ellos fueron llamados a vivir una vida nómada. Y déjeme decirle algo, mujer de valor, no hay cosa más que una mujer casada deteste que sea una vida inestable. En otras palabras, cuando digo inestable, es que constantemente tú te estés moviendo de un lado para otro y esto, las mujeres que han sido casadas o están casadas con personas que sirven en alguna función en el servicio militar pueden identificarse con Sara. Entonces, ellos, sin haberse establecido nunca en su último año de vida, o sea, ya, para personas jóvenes con vitalidad, me refiero a esto, hubiese sido un poquito más fácil
pero nosotros no podemos descartar el hecho de que esta pareja, ambos, eran de edad un poco avanzada. Sara fue capturada 2 veces, una por el faraón de Egipto y otra por el rey de Gerar, y fue introducida al harén de las esposas y concubinas del faraón y del rey de Gerar. Esto nos deja a nosotros entender que Sara era una mujer sumamente hermosa. ¿Por qué yo te puedo aseverar esto? Si nosotros estudiamos los imperios de las culturas y civilizaciones de esta época, tenemos que entender que el rey siempre tenía asignado oficiales que generalmente eran eunucos que se encargaban de constantemente monitorear el nuevo material, por decirlo así, que entraba en los terrenos de su imperio y buscar las mejores candidatas para que estuviesen con el rey. En este caso, vemos en la parashá anterior cómo fue que Sarai fue capturada. Y entonces la mayor parte de su vida, Sara fue una mujer estéril y físicamente incapaz de tener hijos. Y esto, amada, es algo que descartamos y pasamos por alto si no estudiamos la cultura del antiguo Medio Oriente. ¿Y por qué la hermana Lisa siempre da taca, taca, taca con la cultura del antiguo Medio Oriente? Simple, amada, porque esas fueron las civilizaciones y culturas donde la historia de nuestros patriarcas y la historia de nuestro pueblo Israel fue desarrollado. Es interesante que cuando vamos estudiando historia, geografía y cultura y conductas de estas civilizaciones antiguas, podemos entonces hacer comparaciones, correlaciones con estos eventos clave que la Torá registra, puesto que la audiencia era muy distinta y su mentalidad era muy distinta a donde nosotros. Sara, al ser estéril y estar casada con Abraham por muchos años, ella estuvo en la posición de que legalmente Abraham se divorciara de ella, porque dentro de esta cultura del antiguo Medio Oriente, cuando una pareja se casaba, era un periodo de tiempo que había un acuerdo entre la pareja para que comenzara a hacer prole. Y esto lo voy a desarrollar un poco más, el por qué era importante que Sara fuese fértil. Ella trajo, lamentablemente, dentro del matrimonio, una segunda esposa. Y eso trajo conflictos en su vida personal con la segunda esposa de Abraham y ella. El hijo de la relación entre Agar y Abraham causó agravios dentro de la casa de Abraham, que ella estuvo expuesta, que no sabemos por cuánto tiempo. Sabemos que cuando Isaac fue destetado aproximadamente de 2 a 3 años en el famoso banquete que hicieron, celebrando un evento de vida y unos rituales de transición en la vida de Isaac. Y hubo ya para ese entonces aproximadamente Ismael tendría como unos de 16 a 17 años, él siendo ya circuncidado a los 13, pues vemos ciertas características que Sara discernió. Esto nos deja a nosotros entender, amadas, que Sara era una mujer piadosa, justa, pero también era sabia y discernía cosas que quizás Abraham no estuvo dispuesto a ver en esos instantes. Y vemos cómo es que por el consejo de ella, Abraham sacó a su segunda esposa junto con su hijo primogénito fuera del campamento, sabiendo de que el padre le había prometido a Abraham que iba a bendecir a su hijo Ismael. Sin haber visto nunca a su hijo Isaac casarse, murió sabiendo de que la promesa se iba a perpetuar a través de la descendencia de su hijo, pero no lo vio. Su esposo y el Todopoderoso la reprendieron por reírse, pero también sabemos que el que primero que se rió fue Abraham cuando recibe el anunciamiento. Ella se ríe, puesto que en su humanidad, tanto nosotras también, imagínate yo, en mis 50 años,
que me vengan y me digan a mí que yo voy a tener un hijo cuando yo no tengo útero, cuando no, mis trompas de falopio están atadas y que solamente lo que hay son mis ovarios. So, yo en mi naturaleza humana también me hubiese reído. Pero entonces Sara en estos momentos, ella reflexionó y dijo, ¿tendré yo placer con mi esposo a la edad? Cuando ya esta costumbre, ya cuando llega un matrimonio a cierta etapa de la vida, estas cosas, el amor evoluciona y cambia, el amor madura según los aspectos de cada matrimonio y de cada hogar. Vemos aquí en la vida de Sara cómo es que ya para esta etapa de su vida, si pudiéramos decirlo de esa forma, entre Sara y Abraham lo que existía era un matrimonio de cohabitación, por decirse así, puesto que ambos no tenían vitalidad para continuar, sabiendo de que ellos ya habían recibido el anunciamiento de la promesa. En su humanidad no fue que ella dudó, sino que se rió contemplando su condición física actual en ese momento. La felicidad de Sara se encontró en el mapa de las condiciones externas que ella tuvo que enfrentar. No buscó la bondad de su vida para entrar en alguna puerta exterior, sino que su belleza, su confianza, su bondad, su inocencia brillaron en un mundo que era muy extremo para esta pareja sobrevivir. Ellos se sobresaltaron sobre la cultura, sobre la religión, sobre las leyes gubernamentales de la época y sobre los eventos que los rodeaban a ellos como patriarcas consagrados por el Eterno. Ella no se vio afectada por las circunstancias que se le impusieron a ella vivir por ser la ayuda idónea de Abraham, porque acuérdese que el trato fue del Eterno directo con Abraham, pero no podemos descartar que ella como su esposa estaba bajo la cubierta de Abraham. Donde Abraham fuera, ella como su esposa lo seguía. Más bien esto se podría resumir haciendo un paréntesis en una existencia de elección de vida. Quiero que te, amada, que pienses en esto. ¿Cómo elegimos vivir nosotras cuando nuestras relaciones matrimoniales están expuestas a tantos eventos y a tantas circunstancias que muy bien pueden fortalecerlo como también pueden debilitarlo? Y esto es un resumen de la vida de Sara, un resumen superficial por lo que la escritura nos deja registrado. Por eso yo les dije al principio, leer entre líneas para nosotros poder discernir la belleza de la vida de nuestra matriarca Sara. Los mayores atributos que pudiéramos decir de la vida de ella fueron los logros que ella pudo impartir en su hijo Isaac, puesto que cada ser humano tiene la medida de medir la vida en términos de cantidad, pero la verdadera medida de acuerdo a la vida no es la cantidad, sino es la calidad de vida que escojamos nosotras vivir. Algunas vidas cortas reverberan durante generaciones y no es casualidad que la próxima porción es Toldot, que está dando el linaje de las generaciones o las crónicas de las generaciones futuras que vendrían a través de la descendencia de Isaac. A medida que avanzan los días y pasan los años, Elohim siempre va a permitir que nosotros contemos nuestras vidas, contemos nuestros años, contamos nuestros días para que lo vivamos con un propósito específico. Y el propósito específico de la vida de Sara es que ella dejó un legado significativo para las futuras generaciones y sembró la semilla de la promesa que gracias a este fruto y esta criatura que nació y este intercambio de primogénitos que hubo allá en Moriah, en el monte Moriah, cuando el Eterno le pide a Abraham, dame tu primogénito, que en realidad lo que hubo fue un intercambio de primogénitos, y vemos la sombra profética de nuestro Adón, nuestro Mesías Yeshua,
vemos que gracias a este legado que ella dejó atrás, los frutos han sido renumerados y han sido expandidos por todas sus generaciones. Y gracias a esto, usted y yo es que estamos aquí. La vida de Sara nos habla cómo es que se perpetúa el legado de expandir la presencia divina, puesto que las culturas del antiguo Medio Oriente, para las que no están familiarizadas con estos conceptos, pues por eso es que los estoy informando y dándole las herramientas. Dentro de la cultura, la matriz de la mujer se consideraba la incubadora de la semilla donde iba a continuar el legado. Por eso, cuando dije ahorita al principio de la enseñanza, que ella se puso en una posición por ser estéril de que Abraham legalmente pudiese divorciarse de ella, es por el simple hecho de que ella, su matriz estaba cerrada, era estéril, no podía perpetuar la generación de su esposo. Dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente, el honor se adquiría por el nombre. La familia no era simplemente una familia de parentesco, sino era una unidad para contribuir a la economía de la época. ¿Me está entendiendo? La maternidad era una contribución social productiva en los tiempos de las civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Así que las mujeres que fueron madres realizaban tremendo servicio a la sociedad en aquella época. No es como hoy en día que lo que se genera es tener, mientras menos hijos tengan, mucho mejor, sino que en esta cultura y en esa época, en ese tiempo, era en cuanto a la supervivencia tribal, en cuanto a cuidar de las tierras, en cuanto a cuidar de la herencia, en cuanto a tener honor, en cuanto a tener identidad. La maternidad se convierte aún más significativo cuando verdaderamente en la antigüedad se producían muchos hijos, y esto lo vamos a estudiar cuando estemos desarrollando las porciones donde comienzan a nacer los hijos de Jacob, que el reino de Dios comienza a nacer no en el Brit Hadashah o en las escrituras del pacto renovado. No, amada, el reino comenzó a nacer cuando las 12 tribus de Israel comenzaron a nacer. En las escrituras, estos son lenguajes que están muy intrínsecamente relacionados con la cultura y los pactos legales o convenios legales del antiguo Medio Oriente. Así que en esta parasha comienza de que ya Sara había muerto y Abraham tiene ya para este entonces 137 años. Entonces él entra en acción, puesto que ya Sara muere, y entonces en este periodo de luto hay cierto periodo solamente en donde el cuerpo puede estar expuesto. Inmediatamente tienes que hacer las preparaciones para un funeral o un entierro. Él se involucra en la compra de un terreno, y aquí es que viene la parte legal de las leyes del antiguo Medio Oriente que tienen que ver con la compra de bienes raíces. Pregunto, ¿alguna vez lo has visto desde este punto de vista? Lo más probable que no. En Génesis capítulo 23, los versículos 3 al 6, se registra que él se levanta después que hace su periodo de luto y le dice y va a los hijos de G: yo soy un extranjero habitando en tierra foránea con ustedes. Déjenme tener un lugar de sepultura. Él solamente estaba pidiendo un lugar donde enterrar a su amada esposa. Los hijos de Het respondieron a Abraham: escúchanos, mi señor. Fíjese el lenguaje legal en estos versículos. Dice: tú eres príncipe de Elohim. O sea, en estos terrenos donde Abraham estaba residiendo, Abraham era una persona muy respetada y muy reconocida. Y aquí tenemos el lenguaje de reconocimiento cuando dice: tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Así que escoge cualquier tierra
para que tú puedas sepultar a tu esposa. Ni uno de nosotros te va a rehusar su sepultura para sepultar a tu esposa. Suena bien, ¿verdad? Oh, mira, me están dando de escoger, de que yo entierre a mi muerto sin ningún compromiso. Pero verdaderamente eso era lo que estaba aconteciendo. Vamos entonces aquí a desarrollarlo de acuerdo a las leyes de la compra de una propiedad. La tierra era cultivable y era tan preciosa que se suponía que no se la vendiera a nadie fuera del círculo familiar. O sea que los hijos de G le estaban ofreciendo las tierras a Abraham. No, no, esto es un regalo, tú eres un príncipe, nosotros te reconocemos, sabemos la calidad de persona que eres en medio de nosotros. Y cuando no faltaba o existía la posibilidad de un negocio, a veces se requería una venta a una persona que no fuera parte del círculo familiar. Y esto era legalmente acordado por medio de adopción del comprador o la intercesión de los ancianos de la aldea a favor del dueño o el vendedor. Así que cuando ellos están reconociendo a Abraham como un príncipe, como les había comentado, Abraham era en medio de ellos un residente muy importante. El hecho de que la donación Abraham la rechazó hubiese permitido de que después de que Abraham muriese, como era un regalo, supuestamente, entonces ellos tenían el derecho legal de quitarle esa tierra a los descendientes de Abraham. Y Abraham, conociendo las leyes de compra de propiedad, de acuerdo al código hitita, y digo el código hitita porque en el tiempo donde estos eventos se desarrollaron, la tierra de Canaán estaba bajo dos imperios, dominada por dos imperios. En la parte norte estaba dominada por el imperio hitita. ¿Qué me quiere decir esto? Que en esta región de la parte norte de Canaán, las leyes que predominaban eran las leyes de acuerdo al código del imperio hitita. La parte sur de la tierra de Canaán, para esta época, estaba dominada por el imperio egipcio. Tenemos que tener en cuenta que dentro de ese marco estaban las leyes egipcias predominantes en esa región. Esto es algo que yo aprendí cuando estuve estudiando el código de leyes de la compra de propiedad en esa región y relacionada con esta porción de hoy. ¿No es interesante que siempre el Eterno en su infinita misericordia nos va revelando a través de la palabra cuando nosotros nos damos la oportunidad de invertir en estudiar cultura, historia, geografía, arqueología y otros aspectos que están relacionados con el evento histórico de los sucesos bíblicos? Entonces, cuando Abraham se identifica como un forastero, él inmediatamente reconoció el por qué ellos le estaban ofreciendo las tierras. Entonces, había un código en las leyes hititas, que es lo que le quiero compartir, que Abraham rechazó y se inclinó a tierra y le dijo al pueblo de la tierra, puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi esposa allí. Esto está en Génesis 23:11. Este es el diálogo que ocurre entre Abraham, los hijos de Het y Efrón. Entonces, Abraham, sabiendo y conociendo las leyes de los códigos hititas, hay dos párrafos que están relacionados con la compra de las propiedades para esa época. Y quizás suene un poquito redundante para ustedes, pero es algo que les quiero compartir para que así aprendamos. A los hititas se le identifica que fueron descendientes de Tet, el bisnieto de Noé. Puesto que Jef fue hijo de Canaán y nieto de Can, los hititas eran cananeos. Y esto está en Génesis 10, los versículos 1, 6 y 15. Entonces, el hecho de que Abraham estaba residiendo en medio de ellos, se sabe que vieron en la región sur
para específicamente en la ciudad de Hebrón y sus alrededores. Entonces, ellos estaban habitando en las regiones montañosas, pero este territorio se extiende a través de la región donde estaba Abraham. Entonces, el código hitita refleja normas éticas, códigos de conducta y principios que estaban rigiendo la vida de sus ciudadanos. Y los dos párrafos que les quiero mencionar en cuanto a los dueños de la propiedad, el código hitita dictaminaba que la obligación de un comprador a una propiedad, cuando se la vendía a otra persona, esta persona estaba obligada a realizar un servicio. Y este servicio en el lenguaje acadio es iku. Y estas leyes se aplicaban a la herencia como a la compra. Entonces, lo que este servicio iku legalmente estaba requiriendo era que el propietario de una unidad tenía que pagar impuestos al rey, que tenía que dar servicio militar, pago tributario, pero lo más importante, tenía que ser una juramentación a sus dioses. Y Abraham, reconociendo los requerimientos del código legal hitita para la compra de una propiedad, que dice que si en alguna aldea alguien tiene campos como herencia, en este caso los hijos de Het, y todos los campos han sido entregados como regalo o alguien los compra, entonces la persona estaba obligada a prestar estos servicios. Pero si solamente el comprador compraba una pequeña parte del terreno que se le estaba ofreciendo, dentro de esa ley había una cláusula que decía que entonces el comprador no estaba obligado a prestar el servicio ICU al rey de la tierra. Entonces, estas leyes eran importantes que se conociesen cuando se iban a dar transacciones comerciales, como en este caso, Abraham estaba dispuesto a comprar. Entonces, por eso es que estaba este periodo de negociación, como lo dice Génesis 23, del 12 al 18. Entonces, Efrón le responde a Abraham, ¿qué es esto entre tú y yo? Vete, sepulta a tu muerta. En otras palabras, la insistencia de Efrón era que Abraham no pagase ni un centavo, porque quería que Abraham, conociendo su reputación, conociendo que era reconocido como un príncipe, conociendo que Abraham era un hombre pudiente, jurara jurar y prestar el servicio que la ley en ese entonces requería dentro de las cláusulas de la código hitita de la compra de propiedades. So, aquí vemos cómo es que Abraham se sigue negando a recibir esta propiedad como un regalo, y entonces Efrón no le queda otro remedio que imponer un costo alto para ver si verdaderamente Abraham iba a sacar las manos y decir, ok, pues entonces tomo tu oferta. Eso era lo que estaba ocurriendo. Pero entonces Abraham estuvo dispuesto a pagar la compra de 400 shekels de plata, que era el peso indicado en ese tiempo de transacciones de comercio, un promedio como de 10 libras, y entonces adquirió el campo de Efrón en Macpela, que estaba junto a Mamre, el campo con la cueva. Y hay algo importante que tenemos que reconocer: todos los árboles que estaban alrededor de él fueron inscritos. ¿Por qué? Porque era una transacción, y los árboles, según el background que están viendo, era como si fueran las líneas fronterizas de que ese terreno legalmente le correspondía a Abraham, y los hijos de Het no podían reclamar esa compra.
Lisa, ¿se puede entender entonces que los árboles es como hoy en día cuando uno va a hacer una compra del terreno, que es solo que demarca el terreno? Es Exactamente. como un survey, no sé cómo se dice en español. Sí, un survey. Entonces, los árboles que estaban en ese periodo de terreno, que aproximadamente fueron 133.33 acres de terreno, que no fue un pedazo pequeño como muchas personas quizás piensan, según el precio de la ley hitita para las compras de propiedad. Por eso es que Abraham estuvo dispuesto, toma, te doy 400 shekels de plata. Y obvio, Efrón no le iba a negar ese precio que él había puesto para ver si Abraham tomaba la oferta de él, porque él no quería prestar el servicio IRCU por el simple motivo de que ya él había juramentado fidelidad y lealtad al Dios de él. Si él prestaba el servicio IRCU y hacía esta juramentación a los dioses hititas, pues entonces el convenio que el Eterno había hecho con él en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, era inválido. Ahora estamos entendiendo el término legal y el por qué Abraham actuó de esta forma. Entonces, vemos otro aspecto legal que es lo que quiero enfatizar de acuerdo a la conversación que la pastora y yo tuvimos en cuanto a la negociación entre Eliezer y la familia de Rebeca. En Génesis capítulo 24 estamos hablando acerca de otra juramentación que muchas personas pues dicen, lo leen en la escritura y pues se ve un poco raro o chocante porque nosotros no entendemos la cultura. Génesis 24 del 1 al 9 dice, ahora Abraham ya era viejo. El principio dice 137 años de la porción, pero no sabemos cuánto tiempo pasó después de que él entierra a Sara. Entonces, avanzado en años, y el Eterno lo había bendecido en todo. Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, que estaba a cargo de todo lo que poseía, pon tu mano debajo de mi muslo porque yo quiero que jures por el Eterno, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Porque él no quería una esposa cananea. Si estudiamos las religiones cananeas o el culto a los dioses de Canaán, nos vamos a dar cuenta las prácticas abominables ante el Eterno que esta cultura practicaba. Una de ellas, que ellas pasaban a sus hijos por fuego. Entonces, cuando una persona vendía una propiedad, requería un sacrificio. En este caso, si Abraham juramentaba y prestaba este servicio, ¿sabe lo que iba a pasar dentro de esta transacción? Pues lo que se hacía era primeramente un sacrificio de un niño o un recién nacido. O sea, estas culturas sacrificaban a sus primogénitos, a sus dioses, y enterraban el cuerpo de ese niño sacrificado dentro de las paredes de la estructura que ellos habían comprado y adquirido. Cuán abominable es esto a los ojos de Elohim, pero no nos damos cuenta que lo mismo se practica hoy en día dentro de las clínicas de aborto. La parte de atrás de las clínicas de aborto donde se guardan los desechos de los niños que ellos sacan de los úteros de las madres que practican esta abominable práctica. O sea, tenemos el paralelismo de esa cultura al hoy en día, que es lo mismo que está ocurriendo. Por eso es que Abraham le dice, júramelo. Y estos juramentos que se hacían en el Medio Oriente, se hacían en nombre de su Dios. Por eso es que él dice, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, al cual yo sirvo. Lo que pone a Eleazar una responsabilidad que tenía que llevar a cabo todo lo que Abraham le había pedido, que si no lo cumpliese, pues entonces Eliezer se había puesto en un lugar de recibir juicio divino, porque esto era juramento. Amada,
la palabra, cuando nosotras damos nuestra palabra, es algo serio. Y dentro de esta cultura vemos que lo hacían a través de convenio. Generalmente se hacían estas clases de juramento y el hecho de que se coloca la mano debajo de su muslo o era una señal de convenio, porque ambos estaban circuncidados y el siervo se liga a la obediencia, a conseguir la esposa de acuerdo a las estipulaciones que Abraham menciona. Y aunque no hubo nada por escrito, la acción y la conversación entre Abraham y su siervo es un aspecto legal de convenio, puesto que liga a Eliezer a obedecer a su amo de acuerdo a las estipulaciones que él nombra para de este modo perpetuar el linaje de Abraham. Tenemos aquí ya Isaac, el hijo de la promesa, había nacido y ya Abraham era un adulto. Isaac, perdón, era un adulto. Entonces, Abraham quiere que su hijo continúe el linaje de la promesa que el padre le había hecho a él en anteriores capítulos del mismo libro de Génesis. Por eso es que doy la misma continuidad y el aspecto legal de esta cultura para que entonces se nos haga sentido el porqué de tanta negociación, como dijo la pastora ahorita. El Eterno le promete a Abraham descendiente, pero Abraham tenía que asegurarse de que su hijo estuviese casado con una mujer que estuviese dispuesta a compartir la vida de convenio que Abraham le había inculcado a su hijo y la promesa de la descendencia se mantuviese pura. En el antiguo Medio Oriente, la mayoría de las personas no tenían identidad propia. Su identidad, como les había mencionado, estaba ligada a su tribu, a su clan, a su familia, y las mujeres dependían de sus familiares para recibir sustento, protección para su supervivencia. El patriarca desempeñaba un rol esencial para perpetuar el linaje de su tribu. Por eso era que el patriarca del clan familiar era el responsable de hacer estos arreglos o alianzas matrimoniales. Por eso era que Abraham estaba dispuesto y manda a su siervo a buscar una esposa que estuviese dispuesta a ser una mujer justa, piadosa, sierva, características que él sabía que se identificaban con su difunta esposa Sara, porque Sara era la matriarca del clan familiar y de la casa de Abraham. Al ella no estar, este espacio queda vacío. No hay una matriarca que siga perpetuando el nombre de Abraham. No hay una matriarca que continúe perpetuando el linaje de nuestro amo Abraham. ¿Qué vamos a hacer? Abraham toma cartas en el asunto, manda a su siervo y le dice que escogiese a una mujer que estuviese dispuesta a vivir una vida de convenio. La práctica dentro del tribu o de la familia es llamada como endogamia, que en esta situación es la étnica de la familia de Labán, Raquel y Rebeca, que compartiesen las mismas creencias, o sea, la misma posición social. A menudo se presentaban en la nobleza o miembros del pueblo de distintas clases sociales, pero las preocupaciones étnicas generalmente se centraban en la vida de la moralidad y tradición dentro del clan familiar. Y a veces, dentro de estos arreglos, cuando había una persona que generalmente no se practicaba, pero si había una persona que quería irse a este clan y esta persona venía de un historial distinto, entonces esta persona tenía que renunciar a su vida pasada, a sus dioses pasados, a su herencia pasada, puesto que lo que era añadir valor y aportar valor
al futuro de la propagación del linaje de la tribu, en este caso, la casa de Abraham. Espero que esté dándole sentido a esta información que estoy compartiendo con ustedes, puesto que es importante que entendamos el por qué Eliezer le da los dotes a Rebeca. Estos son los regalos en el desposorio, que era para acordar un matrimonio y la familia del novio debía aportar el precio de la novia, mientras que la de esta aportaba una dote. En este caso, no hubo un acuerdo anterior, o sea, Abraham no se comunicó con su pariente para hacer este arreglo, sino que manda a su siervo como su representante, porque ya leímos que Abraham estaba avanzado en edad y posiblemente ya para este entonces este viaje no era conveniente para él. La palabra que utiliza o los regalos de esta dote fueron específicos, porque generalmente dentro de los acuerdos antes de pasar a la segunda etapa de la dote eran regalos o dote de comida. Pero como Eliezer está viajando, este regalo era poco común, puesto que cuando llegase a su destinación, la comida, lo más probable, estaba ya arruinada. Los regalos que se le entregan a Labán y a la madre estaban representando la riqueza, no tan solamente de Abraham, sino el hecho de que Abraham quería que este casamiento se realizase. Y es interesante que dentro del relato bíblico, Eliezer, como estaba un juramento de obediencia a su amo Abraham, quiere cumplir con la voluntad de su amo y busca la dirección del Eterno y le pone una señal. Y cuando él ve que dentro de esa señal se cumple y él lo está viendo con sus propios ojos, pues entonces le da parte de la dote a esta muchacha para separarla para su amo dentro del contrato que se hacía legalmente dentro de esta cultura. Entonces, Rebeca toma esta decisión y dentro del mundo antiguo en que una novia fuera parte de las principales decisiones, no era usual. Legalmente, Rebeca no necesariamente tenía que ser consultada sobre la decisión si se quería ir o se quería quedar. Pero cuando el siervo le pidió que se fueran enseguida, los hombres buscaron su consentimiento, puesto que querían estar seguros de que ella, como era virgen, iba a ser honrada y no iba a ser maltratada. Entonces, al Rebeca ver la forma como el siervo de su futuro esposo la estaba honrando, la forma como él se comportó, la forma como las negociaciones se llevaron a cabo, Rebeca no titubeó en tomar la decisión y este periodo de 10 días que la familia de Rebeca le impuso a Eliezer era la oportunidad de asegurarse de que todo lo que le estaba presentando era genuino y que ella iba a estar segura. Ella fue consultada por el riesgo de que implicaba dejar la protección de su familia, que en estas circunstancias pues fue algo inusual, porque dicho sea de paso, no hubo una negociación previa. Ella se arriesgó y dijo, sí, yo voy. Esto nos da a nosotras también, amada, algunos puntos clave de las actitudes de Rebeca. La búsqueda de la novia, aquí vemos un cuadro profético. La búsqueda de Rebeca como la novia o la esposa de Isaac. Un dato interesante es que hay paralelismos y alude a la redención de Israel como la novia del Mesías. Entonces Abraham deseaba encontrar una novia digna para su hijo, puesto que Isaac era el hijo de la promesa. Obvio, esta candidata tenía que ser del mismo calibre que Sara. O sea,
Abraham estaba, en otras palabras, un poco exigente en cuanto a la futura nuera de él, para que el linaje de la promesa se perpetuara. Y dentro de la vida y la historia de nuestros patriarcas, sabemos que dentro del matrimonio de Isaac y Rebeca fue un matrimonio que se mantuvo puro, que esto yo se lo había comentado a la pastora, y era semejante a lo que se originó en el jardín en Edén. Un hombre y una sola mujer, porque sabemos que Abraham más tarde toma otra segunda esposa. Vemos el cuadro de Jacob y el cuadro de Esaú, que ambos toman diferentes esposas, y el caos que se formó dentro de sus hogares, especialmente en la vida de Jacob con 4 mujeres. Entonces, en la vida familiar y en la vida matrimonial de Rebeca e Isaac fue el único matrimonio que se mantuvo puro en ese aspecto. Y lo podemos comparar cómo es que la búsqueda de la novia de el Mesías, que tiene que ser una novia sin mancha, sin arruga, una novia pura, justa, preparada y lista para ser presentada delante de nuestro rey. La búsqueda de la novia de Isaac es un paralelismo de la historia del Mesías, en el sentido de que Rebeca se convierte en una de las matriarcas de nuestro pueblo y de Israel, y de su vientre, que es lo que vamos a estudiar en la próxima porción, sale Jacob e Esaú. Y sabemos que de Jacob surge el reino de Dios, y dentro del linaje de Jacob nace nuestro antepasado de el Mesías. Es una alegoría, la historia profética del matrimonio entre Isaac y Rebeca, sobre el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel. Y los profetas describen esta relación como la de un esposo y una esposa. Una metáfora de la muerte de Sara se puede comparar al exilio, donde su tienda se compara a la ciudad de Jerusalén. La tienda de Sara queda vacía cuando ella muere. En el matrimonio, cuando Rebeca ve a su futuro esposo, ella se cubre como señal de consagración, de separación, de santificación, de que ella ya no estaba disponible para el mundo. Es un ritual de transición dentro de la cultura, en la vida también de una mujer cuando decide aceptar un matrimonio, un compromiso. Y es interesante saber que hoy en día, cuando se hace la ceremonia dentro de o debajo de una jupa, uno de los elementos que más sobresalen es el contrato matrimonial, como es la ketubá, donde se estipulan los parámetros y las estipulaciones de lo que es un convenio. Pero entonces Rebeca es una virgen, y cuando es introducida a la tienda de Sara es un eufemismo o una expresión hebrea, idiomática, de lo que se supone que ocurra dentro de la intimidad de un matrimonio en la noche de boda. Al Rebeca ser virgen y ella perder su virginidad en la noche de bodas, hubo un corte del himen y derrama sangre. Y esto, amadas, se considera un convenio legal dentro de la intimidad del lecho matrimonial. Por eso es que el padre es bien específico en la carta a los hebreos a las parejas casadas que no mancillen sus lechos matrimoniales, porque el matrimonio es el primer convenio que el padre estableció en el jardín en Edén. Y es a través de un convenio que el Mesías viene a reunir a los exiliados de Israel y los regresará a la tierra. Estos son términos legales de la Torá y los profetas. Fíjense lo que dice Isaías 62, del 3 al 5. Dice: tú serás una corona de gloria en la mano de Elohim, una diadema en la mano de tu Dios. Nunca más hablarán de ti como una abandonada, ni hablarán de tu tierra como desolada. Más bien serás llamada Hesbisba, mi delicia está en ella, y tu tierra Beula, desposada, porque Jehová se deleita en ti, tu tierra estará casada, y como un joven
se casa con una virgen. Tus hijos se casarán contigo como un recién casado se regocija con su esposa, así Elohim se regocijará en ti. So, vemos otro cuadro profético entre la relación entre Isaac y Rebeca en este momento de la consumación de su matrimonio, y nos da un cuadro profético de el regocijo que ocurrirá cuando los exiliados de las tribus de Israel sean regresados a su tierra. Otro cuadro profético lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 11, donde dice: los sonidos de alegría y gozo y las voces del novio y la novia, las voces de los que cantan, den gracias a Jehová Sebaot, porque Jehová es bueno, porque su misericordia continúa para siempre, según traen ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo haré con ellos capturados en la tierra que regresen, como antes lo había dicho. So, Rebeca simboliza esta novia del Mesías, e Isaac es un prototipo o una prefigura de Yeshua en varias formas. Él es la simiente de Abraham prometida y el único hijo engendrado de un vientre que había sido infértil. Y no es casualidad, amada, de que Rebeca nace con esta condición. Ella fue estéril desde su juventud. Por eso es que para perpetuar la generación de los descendientes de Abraham, el Eterno tuvo que intervenir, en este caso en el vientre de Rebeca, para que no hubiera ninguna duda de que dentro de ese vientre lo que fue depositado fue bendecido por el Eterno. So, de manera simbólica, vemos aquí como Isaac está representando al Mesías, y en esta parasha podemos ver el inicio de la historia de la nueva matriarca de la casa de Abraham, Rebeca, para conocer así la novia del Mesías y su relación con Isaac. So, en otras palabras, podemos ver que en este sentido, el cuadro profético de la reunión de los exiliados comienza desde que Abraham manda a buscar la esposa para su hijo, tal como Yeshua nos comisiona a nosotros para que vayamos a buscar metafóricamente la novia de nuestro Mesías. Oh my God, no sé si tú lo puedes ver de esa forma, amada, pero verdaderamente esta porción es una porción hermosa, porque vemos aquí encerrado tanto simbolismo dentro también de la legalidad del antiguo Medio Oriente, pero cuando lo leemos de esta forma, entonces Génesis capítulo 24 se convierte en un instrumento de transmisión de las buenas nuevas del reino, porque Yeshua sirve como el mensajero enviado del Eterno para proclamar la unificación y la restauración del reino. En otras palabras, comenzando con la reunificación de la descendencia de Abraham, las 12 tribus del pueblo de Israel. Y él siempre estuvo dispuesto a reunificar a su novia. Por eso es que Yeshua vino a cumplir con la voluntad como el enviado de su padre. Son uno de los puntos importantes de estas grandes promesas que vemos en el libro de Génesis, es la tierra que Abraham la compra, la descendencia de innumerables hijos que nacen de este vientre de Rebeca para convertirse en estos comienzos de la historia de nuestro pueblo e Israel. So, Abraham es el padre de la fe, y nosotras tenemos la responsabilidad como mujeres de crear estas condiciones ideales para que a través de nosotras podamos perpetuar el linaje de Abraham en nuestras futuras generaciones. Si es que estás embarazada o si ya no puedes tener hijos, nuestra responsabilidad como Sara
fue inculcar los valores en su hijo Isaac, que había aprendido de su esposo. Dejar ese legado marcado para que, sin lugar a dudas, quien sea glorificado sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. ¿Cuál será el legado que tú y yo vamos a dejar? Porque hoy día se repite la historia de Abraham en nuestros días. El Eterno sigue buscando a su novia de entre los habitantes de la tierra. Y la sociedad moderna se ha encargado de desvirtuar los rasgos de carácter y la fibra moral que una vez fueron fundamentados en valores sólidos de nuestras civilizaciones. Como hijos e hijas, en este caso nosotras, mujeres de valor, hijas de Abraham, tenemos la misma misión de buscar, de discipular, de entrenar a los que han de ser añadidos al pueblo de Elohim. Que aunque estemos rodeadas de cananeos, porque sí estamos rodeadas de cananeos, nuestra función y rol en Israel es bien importante para que, y sigue vigente para que nosotras en este mundo inculquemos en nuestras futuras generaciones caracteres para que no se contaminen y que nuestro enfoque sea buscar a las futuras ovejas perdidas de la casa de Israel. Que aunque nuestras fuerzas físicas nos abandonen, como en el caso de Sara, y quizás no podamos, no tengamos la fuerza de seguir pariendo hijos, sí podemos hacerlo desde el sentido espiritual y dejar este campo lleno de semillas abundantes para que cuando venga el día de la cosecha final, todas sean recogidas. Así que nuestro legado sea rico en enseñanza, firme en obediencia y digno de ser imitado, tal como nuestra matriarca Sara lo dejó. Así que yo espero que esta porción de alguna forma te haya motivado a conocer el aspecto legal de las culturas del Antiguo Medio Oriente, ver el por qué se actuó de esta forma y el hecho de que la Escritura desde Génesis nos está revelando el cuadro profético de nuestro Mesías al cual esperamos tanto. Así que Shabbat Shalom, amada. Shabbat Shalom. Se los dije que era mejor cederle el tiempo, ¿verdad? Para que ella pudiera desarrollarla con tranquilidad y sin tantos puntos de vista, sino poder enfocarnos de vez en cuando en uno y desmenuzarlo lo mejor posible. Nos quedan unos minutos antes de orar. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que la quiera escribir y se pueda contestar. Si no se puede contestar porque el tiempo no nos da, pues no la dejamos pendiente. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer en el chat. Pueden escribir la pregunta en el chat y vemos ahí. Pero repasando los puntos que estaba hablando Lisa, estamos hablando puntos importantes, recordar que la tierra que Abraham compró, la descendencia y cómo nosotros necesitamos levantar y dejar un legado para las próximas generaciones. Y como yo dije al principio, hoy en día nosotros tenemos la palabra, que para mí es uno de los legados más importantes que podemos tener, por causa de que el pueblo, dentro de todas sus altas y sus bajas, siempre se ha mantenido firme en repetir de generación en generación. Nosotros debemos hacer lo mismo. Yo sé que nosotros cuando nos sentamos a la mesa a recibir el Shabbat y tenemos niños pequeños o están en esa etapa de preadolescencia, las caras de ellos valen 1.000.000 porque lo encuentran aburridísimo, porque es repetir lo mismo, porque, bueno, por esto, porque necesitamos dejar un legado, porque es necesario que se les marque, se les quede. Tenemos la misma misión de buscar, de ir y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fue lo que Yeshua vino a hacer. Y todo el mundo dice, no, pero él vino para el mundo entero. Él vino con una misión y bueno, el que no se puso, ¿verdad? No se alineó a esa misión, se lo perdió, como dice el boricua. Pues no me aceptaste, te lo pierdes, pero tenemos que ir a buscar a ese pueblo. Hay un pueblo que está allá fuera, que un día lo fuimos tú y yo, que tal vez ni sabíamos que éramos parte de ese pueblo, pero siempre había esa inquietud
por dentro o en un día simplemente como que empezamos a cuestionarnos muchas cosas y nuestra primera reacción fue dejarlo, no sé qué hacer, no voy más porque no entiendo, o déjame ir a buscar, déjame ir a buscar qué es lo que hay, porque hay algo más allá de lo que hemos sido expuesto todo semana tras semana. Educar y levantar una generación que se mantenga centrada en el plan del Padre Celestial. Por acá los comentarios dicen, amén, pastora, gracias Lisa, tremendo, qué maravilloso. Paola dijo, sí lo pasamos, ¿verdad? Sí, nos pasa, Paola, lo sé, tengo uno de 4 y una de 11. El legado es lo que hacemos, dice Paola, y lo que debemos dejar. Asimismo, Lidia Lozoya da las gracias por la hermosa enseñanza, muy importante conocer este punto de vista desde el Medio Oriente, los tiempos antiguos, y ciertamente yo me hago siempre énfasis, me falta mucho todavía por estudiar en ese campo, pero las pocas enseñanzas que yo me he podido realmente sentar a escuchar y retener los puntos, me han ayudado para poder entender muchas de las porciones y algunos mandamientos que de repente uno los ve y dice, pues, qué machista, qué está pasando, dónde quedo yo, y toma tiempo, ¿verdad? Depurarse, se puede llamar tantas cosas y yo puedo imaginar el reto que tal vez muchas de ustedes pueden tener si ustedes han venido de diferentes religiones. Yo no he conocido otra que no haya sido el evangelio o la evangélica cristiana pentecostal. O sea, yo no tuve otra cosa, así es que si soy yo que no tuve más que una, ¿verdad? Y todavía choco con cosas y me doy cuenta cómo está tan arraigado en nuestro corazón ciertas enseñanzas y ciertos pensamientos. Puedo imaginar aquellos que vienen de diferentes tipos, ¿verdad? Que en búsqueda de... Mi esposo usa la palabra la verdad absoluta. A mí no necesariamente me gusta usar la palabra la verdad absoluta, porque sabemos que cuando venga el Mesías entonces nos la revelará, pero entiendo que hay algo que sí es absoluto y es la forma en que el Padre opera, y a eso cuando él dice la verdad absoluta, a eso es lo que él se refiere, en que está fundamentado lo que el plan del Padre, ¿verdad? En qué se fundamenta esas cosas que nosotros podemos utilizar eso como si fuera un template, ¿verdad? Y ponerlo una lupa o un template y ponerlo en cada una de las cosas que vemos, y si esos 4 puntos, que es justicia, bondad, rectitud y misericordia, no lo encontramos, los 4 puntos, entonces salimos de ese absoluto plan que el Padre estableció desde un principio y no va a cambiar porque tú y yo no lo entendamos. Cuando hablamos de la verdad absoluta nos referimos a esos 4 puntos. Todo lo que vayamos a hacer, vamos a filtrarlo por esa palabra, vamos a filtrarlo por la Torá y ver si cumple con los requerimientos que el Padre estableció de tener que justicia, bondad, rectitud y misericordia. El Padre, porque nosotros en nuestra humanidad no vamos a alcanzar ser justos como Él, ser bondadosos como Él, brindar misericordia como Él y tener rectitud, hacer rectitud como Él. Nosotros intentamos, en algún lado nos caemos, pero ahí entra su misericordia que nos sustenta, pero su plan es así y no va a cambiar. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claros, porque para poder dejar este legado, deberíamos empezar a mirarlo dentro de ese contexto. Estamos dejando una generación que sepa lo que es justicia conforme al plan del Eterno. Estamos dejando una generación que sepa lo que es ser bondadoso, que sepa lo que es prestar misericordia y lo que es hacer actos de rectitud. Ahí están nuestras matriarcas y ahí están nuestros patriarcas, y Abraham nos mostró muy claro que él vivía bajo estos principios, y que la conversación que tuve con Lisa en la semana, yo decía, wow, no había visto el punto que ella me trajo, que de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, solamente Isaac y Rebeca fueron los que permanecieron ellos dos. No tuvo que ir, ¿verdad? Como Abraham o como Jacob y tener múltiples esposas, fueron ellos dos. Y eso me llamó mucho la atención. Como el comienzo de esa descendencia, como el comienzo de esa promesa que el Padre le da, se mantuvo pura entre ellos dos. Ay, ay. Por eso era importante conocer y discutir el hecho de que la mujer está encargada de mantener la pureza dentro del hogar.
ella tiene que mantenerse pura para brindarle honor a su esposo, porque en el honor a su esposo está su reputación y la reputación de la casa. Y dentro de ese pensamiento y desarrollo en la cultura del antiguo Medio Oriente, el mismo patrón bíblico que la escritura sigue y se nos impregna a nosotros y se nos amonesta a nosotros para seguir. Es un poco difícil cuando somos personas de otros matrimonios que hemos venido, pero lo importante es que entendamos el concepto legal de lo que es un matrimonio, es un convenio muy sagrado, y por eso es que el padre le da duro y es enfático a la moralidad que debe de existir dentro de este convenio, que es lo contrario a lo que la sociedad nos presenta, como estaban hablando anoche. Exactamente, te iba a decir, anoche una de las cosas que se mencionaba es que antes, ¿verdad? Si pensábamos en nuestros abuelos, pues cuando algo se rompía, normalmente, ¿qué se hacía? Se arreglaba. Pero hoy en día todo está tan fácil y tan a la mano. Si algo se rompe, ni tan siquiera intentas arreglarlo, lo cambias o lo botas. Eso fue lo que hablamos ayer. O lo tiramos o lo cambiamos, porque todo se ha hecho muy fácil accesible por internet, por Amazon, por esto y por lo otro. No solamente hay un producto, hay 500 productos de la misma cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a ver, nuestros jóvenes se están criando con una mentalidad de que si no me funciona, pues me divorcio. Es más, si es que logran llegar al punto de casarse, es muy triste, pero es la realidad de lo que hay afuera. Muchos ya van con la mentalidad de que yo no me tengo que casar, yo realmente voy a intentar a ver cómo funciona, si me funciona, pues entonces puedo considerar casarme, etcétera, etcétera, y se pierde, porque ya entonces se va la responsabilidad de que hay un contrato legal, de que hay un convenio. Nosotros oramos todos los Shabbats, ¿verdad? Los que hacemos el recibimiento del Shabbat, y siempre hay una oración por nuestros hijos, y una de las cosas que oramos es que el Señor aparte un hombre y una mujer que sean hombres y mujeres temerosos del Padre y que sean dignos de poder llevar un matrimonio conforme a la Torá. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Solamente tenemos la esperanza de que el Señor escuche nuestro clamor y nuestros hijos tomen las decisiones, ¿verdad? Correctas. Pero ¿quién no? Eso hablábamos. ¿Qué padre no desea ver que su hijo o su hija escoge un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Qué padre no ve una alegría que su hijo o su hija escoge una esposa, un esposo temeroso del Eterno, que guarde sus caminos? Eh, Creo que no hay dinero en el mundo que alguna vez pueda pagar la satisfacción de que uno cuando ya llega a una edad que todavía yo no he llegado, yo estoy empezando. Mi oración ahora es ardiente y genuina para que cuando me toque llegar a esa edad yo pueda mirar para atrás y decir gracias Padre que escuchaste mi clamor y mis hijos hicieron bien. Pero yo creo que no hay dinero jamás que va a pagar en el mundo la satisfacción que nosotros como padres podemos tener de mirar y ver que nuestros hijos por encima tal vez de los errores que como padre cometemos, de las altas y las bajas, de que tal vez no siempre le dimos un mejor ejemplo por falta de conocimiento o falta de madurez. No estamos culpando a nadie, ¿verdad? Todos vamos en un proceso. Es que veamos a nuestras generaciones mejor que nosotros. Y yo creo que en esta mañana esa va a ser nuestra oración, que nuestros matrimonios primeramente los podamos fortalecer y si necesitamos hacer un alto para ir y mirarnos otra vez y mirarnos a través del espejo de la palabra y retomar las cosas, que así lo hagamos, que podamos sanar, que podamos fortalecernos y que podamos levantar a nuestros hijos, esta generación temerosa del Padre, porque un día no vamos a estar. ¿Y qué les va a quedar a ellos? Lo que le enseñamos y lo que modelamos, ¿verdad? Y mi esposo creo que puso en su enseñanza de ayer, creo que puso algo así, de que nuestras generaciones nos van a agradecer o no nos van a agradecer, algo así fue lo que él puso, el legado que le dejemos, algo así, yo no sé, lo leí esta mañana y no había tenido tiempo de entrar y ver, no lo he visto todo realmente, pero dijo, nuestro legado es lo que nuestras generaciones futuras estarán agradecidos o nos odiarán. Él puso hateful en inglés, ¿no? O nos rechazarán por eso. O nuestras generaciones futuras, el legado que le dejemos, van a estar agradecidos por lo que hicimos o van a estar, why did my parents did this?
¿Por qué no me dejaron un mejor legado? Que el Señor nos ayude porque la misión no está fácil, pero confiamos en el eterno Dios Todopoderoso que tampoco nos va a... He doesn't set us for failure. Él no nos va a exigir algo que Él sabe que no podamos cumplir. Así es que oramos en esta hora. Gracias, Lisa, y gracias a todas ustedes. No vi que pusieron ninguna pregunta, sino comentarios, así es que Baruch Hashem por eso. Bendito sea el Eterno, que nos da la bendición, Padre, de una vez más, de poder estar juntas a través de estos medios y sentarnos a escuchar tu palabra desde una perspectiva que tal vez no habíamos considerado. Señor, al final de todas las cosas, nuestra intención realmente no es pasar hora y media hablando, sino poder pasar un tiempo aprendiendo. Que tú sigas trayendo, Señor amado, a nosotros el conocimiento, que nos des la sabiduría para poder aplicar este conocimiento, Señor. Padre, hoy yo me uno con mis hermanas, con las que tenemos hijos, que todavía están con nosotros, y aún con aquellas que tuvieron, ya sus hijos no viven con ellos, con las que están esperando hijos, Señor. Me uno con cada una de ellas en un clamor por nuestra generación futura, Señor. Padre, el tiempo que nos ha tocado vivir ciertamente ha sido tiempo difícil, duro, convulso y totalmente contrario a los principios morales que están establecidos en tu palabra, los cuales nosotras hemos decidido abrazar y seguir. Pero nosotras creemos que tú eres más grande, creemos que tú eres más fuerte, que tú eres poderoso, que tú eres real. Nosotras creemos que Yeshua es el mejor modelo que le podemos enseñar a nuestros hijos. Es el mejor modelo a seguir aún para nuestra relación con nuestro esposo, porque él lo modeló muy bien en cuanto a cómo vivir una vida para que cuando él vuelva pueda encontrar esa novia que él busca, Señor. Oh Padre Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Padre, que podamos ser guiados por el Espíritu de santidad, hacer lo correcto. Señor, que podamos mirar a nuestros esposos y como estábamos hablando, mirarlos con compasión, que podamos aplicar estos principios de justicia, este principio de bondad, de misericordia y rectitud, uno con el otro, que ellos nos miren a nosotras con misericordia, que los miremos a ellos con misericordia, que hagamos actos de bondad unos con el otro, que podamos hacer actos de rectitud unos con el otro. Señor, que tratemos lo más que podemos de aplicar la justicia conforme a tu palabra, unos con el otro, sobre todo cuando nosotros fallamos, Padre. Ten misericordia de nosotros, que podamos nosotros también ser misericordiosas con ellos. Padre, ayúdanos para crear y fortalecer nuestros matrimonios. Señor, para crear matrimonios diferentes, realmente a prueba de todo lo que pueda venir. Que entendamos, Señor, que si hasta aquí hemos llegado, tú no nos vas a abandonar, sino que nos continuarás ayudando. Danos sabiduría, renueva nuestras fuerzas, oh Eterno, para que cuando lleguen las diferentes etapas en nuestros matrimonios, en vez de rendirnos, renovemos nuestras fuerzas y retomemos el pacto, el convenio y juramento que un día hicimos, Padre Celestial. Señor, obra en nuestros corazones como esposas, obra en los corazones de nuestros esposos. También, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que nos ayudes, Señor, para educar a nuestros hijos y poder dejar un legado, el cual ellos nos puedan agradecer el día que ya no estemos. Que cuando lleguen, Señor amado, a su etapa de adulto y miren para atrás, nos puedan decir, mami, papi, mamá, papá, gracias, gracias, porque aún con todo lo que tenían en medio, con todas las circunstancias que les rodeaban, ustedes permanecieron y nos enseñaron lo mejor que pudieron, los valores y los principios morales establecidos en tu palabra. Señor, por favor, escucha nuestro clamor. Ten a bien bendecirnos, Señor, y responder a este clamor. Te damos gracias, Señor, en este Shabbat por este tiempo que tú nos has concedido. Y te pedimos, Padre, que continúes con nosotros hasta el resto de este Shabbat, que al caer el sol, Señor, y salir de este tiempo, espacio sagrado, podamos recibir el nuevo día, un nuevo comienzo de semana, Señor, con fuerza renovada y con esperanzas puestas en ti de que todo obra para bien a aquellos que aman a Jehová. Ayúdanos, Padre, bendícenos como solo tú sabes hacerlo. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, hermanas. Shabbat shalom.